A ver, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. En esta oportunidad voy a resolver lo que es un ejercicio de resistencia de materiales con el problema que nos pide determinar la carga W para producir contacto entre B y E. Nos da el modo de elasticidad de 200 gigapascales, nos da el diámetro del alambre que está entre en el tramo CD, ahí nos indica en el esquema del problema, y también nos da lo que es la deflexión, que no es más que otra cosa, la distancia entre el punto B y el punto E, ¿no? Y ahí tenemos el esquema donde por lo cual vamos a plantear el problema, su solución, ¿no? Para ello vamos a hacer lo que es un diagrama de cuerpo libre en el mismo problema, ¿no? Bien, aquí vamos a tener lo que es una fuerza en ese punto que lo vamos a llamar ¿no? Tenemos una fuerza que lo vamos a llamarlo F de CD, ¿no? Así lo vamos a llamar, ¿no? Bien, ahí tenemos lo que es la fuerza de F de CD, ¿no? Entonces vamos a tener, acá también vamos a tener lo que es una reacción. Vamos a tener lo que es una reacción en el apoyo, ¿no? Y eso lo vamos a llamar lo que es una reacción Y. Y a su vez también vamos a tener lo que es una reacción en X, ya que estamos hablando de que es un apoyo fijo, ¿no? Entonces tenemos lo que es una reacción a X, ¿no? Pero si bien es cierto, la reacción en X va a ser igual a cero, entonces simplemente se va a simplificar la reacción en X, ¿no? Nos vamos a quedar con dos incógnitas, el AY y el F de la fuerza que actúa del alambre de FCD, ¿no? Pero para este caso nos pide determinar la carga W, ¿no? Pero vamos a determinar las tres cosas, ¿no? Las tres cosas que nos pide, ¿no? Y acá va a intervenir, por supuesto, lo que es la carga W, ¿no? En este punto, ¿no? En el punto, ahí tenemos lo que es la fuerza W, ¿no? Y eso es lo que nos piden determinar, ¿no? Y a su vez, ¿qué nos da el problema, no? Nos da lo que es el desplazamiento, ¿no? ¿Y qué es lo que vamos a realizar, no? Vamos a llamar lo que es un desplazamiento, vamos a llamar lo que es que la viga debido a la carga W, como está vamos a asumir, como si estuviese en este tramo en voladizo, va a tener una deflexión y nos dan esa deflexión, ¿no? Entonces, para este caso, tenemos que nos va a dar esa deflexión más o menos un aproximado así, ¿no? Ahí tenemos la deflexión y ahí tenemos lo que es esta deflexión, ¿no? Esta deflexión tenemos. Voy a sacar una copia para verlo más grande. Bien, vamos a analizar esto de acá.
Creo que no se aprecia muy bien, pero vamos a analizar ahí, ¿no? Creo que ahí se va a ver mejor. Ya, ahí se ve mejor. Entonces lo que nos da es esta deflexión, ¿no? Que lo podemos ver en este punto, ¿no? Vamos a poner lo que es la deflexión acá. Vamos a poner que eso lo va a hacer una deflexión delta sub 2, ¿no? Vamos a llamarle, vamos a poner vamos a ponerle de que es S, que sea una deflexión, S sub 2, ¿no? Ahí está, delta sub 2. Y eso va a ser igual a 1.5 milímetros, ¿no? Y eso va a ser igual a 1.5 milímetros, ¿no? Y a su vez, nosotros vamos a tener una deflexión en este punto, ¿no? Como podemos apreciar ahí. También vamos a tener lo que es un delta, es 1, ¿no? Entonces vamos a ponerlo por acá, que vamos a tener un delta sub 1, ¿no? Aquí vamos a tener lo que es un delta sub 1, ¿no? Y eso delta sub 1, ¿a qué va a ser igual, no? Si nosotros tenemos lo que es el delta sub 2 y tenemos la longitud de que es la longitud L, ¿no? ¿A qué va a ser igual? A 400 milímetros. Podemos aplicar lo que es relación de triángulos, ¿no? Y podemos determinar lo que es el delta sub 1, el desplazamiento 1, ¿no? ¿No? Entonces, ¿y eso a qué va a ser igual? Vamos a tener, ahora sí, como ya tenemos planteado el problema, vamos a resolverlo, ¿no? Vamos a encontrar ese desplazamiento, ¿no? Bien. Delta sub 1, ¿a qué va a ser igual, no? Si nosotros aplicamos relación de triángulos, vamos a tener que delta sub 2, que entre la longitud, que va a ser 400 milímetros, va a ser igual a quién, ¿no? A delta sub 1, ¿no? Y delta sub 1, ¿a qué va a ser igual? ¿No? ¿A qué va a ser igual? A delta sub 1 va a ser igual a 80. 80 milímetros, ¿no? Si nosotros queremos despejar lo que es delta sub 1, ¿qué va a ser igual, no? Va a ser igual a delta sub 1, esto va a pasar arriba a multiplicar, va a ser delta sub 2, multiplicado por 80, y esto va a dividir 400 milímetros, ¿no? Si nosotros reemplazamos delta sub 2, lo tenemos como dato, nos da del problema, que es 1.5, ¿no? 1.5 milímetros. Si nosotros reemplazamos todo ello, ¿qué nos va a quedar, no? Va a quedar 1.5 multiplicado por 80 dividido entre 400. Y ahí vamos a tener lo que es el desplazamiento delta sub 1 acá, que eso va a ser igual, si nosotros calculamos eso, va a ser igual a 0.3 milímetros. Ya, y encontramos el desplazamiento, ¿no? Delta sub 1, ya. Ahora, ¿qué vamos a proceder, no? Nosotros tenemos que encontrar lo que es para determinar esto, la fuerza W, vamos a hacer lo que es una sumatoria de momentos en el punto A, ¿no? ¿No?
Entonces, si nosotros vamos a hacer una sumatoria de momentos en el punto A, entonces vamos a hacer con otro color, vamos a ver, con negro puede ser, sumatoria de momentos en el apoyo A en sentido antihorario positivo. ¿Qué es lo que vamos a tener? ¿No? Vamos a tener lo que es esto está girando en la fuerza de CD, lo que es del alambre, está girando en el sentido antihorario, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos ahí? ¿Qué va a ser? Como estamos considerando el positivo antihorario, va a ser positivo, ¿no? Entonces va a ser F, la fuerza de CD, multiplicado por la distancia, ¿no? Por su brazo de palanca, que va a ser 80 milímetros, ¿no? Y a su vez tenemos lo que es la carga W, que está bajando, ¿no? Está haciendo, si de acuerdo al punto de rotación en A, está girando en el sentido horario. Y eso va a ser negativo, ¿no? Entonces va a ser menos la fuerza W multiplicado por su brazo de palanca, que va a ser 400 milímetros, ¿no? Y esto va a ser igual a 0, ¿no? Y ahora lo que nos va a quedar es resolver el problema, seguir continuando resolviendo el problema, ¿no? Ahora vamos a aplicar lo que es la fórmula de la deflexión, ¿no? De la deformación. De la deformación va a ser igual a esto nunca se olvide de cuando uno les genera, por ejemplo, les empieza a insultar y ustedes tienen prácticamente, tienen que reaccionar, ¿no? Entonces, si me meten un golpe o me meten dos, ya no voy a dejarme, ¿no? Entonces, en este caso, yo también tengo que pelear, ¿no? Entonces, vamos en ese sentido, nunca se olviden de la fórmula de la deformación, que se trata de pelea, ¿no? No es necesariamente que tú tienes que agarrarte los golpes, no, que la fórmula se va a agarrar a golpes, ¿no? Sino que eso es para no olvidarnos, ¿no? Entonces, la deformación es I, va a ser igual a quién? A pelea, ¿no? La carga PI, la carga aplicada en cualquier punto, multiplicado por la longitud, el SUI, dividido entre el modo de elasticidad por su área, ¿no? Entonces nosotros podemos ver ahí, tenemos lo que es la forma de que se pelea, ¿no? ¿Cierto, no? P-L-E-A, pelea. Ya está. Entonces vamos a hacer eso, pues, ¿no? Nosotros, ¿qué tenemos? Como resultado tenemos el delta sub 1, ¿no? El delta sub 1. Entonces, si nosotros tenemos el delta sub 1, podemos continuar siguiendo el problema. Vamos a poner el delta sub 1 va a ser igual a qué? A la fuerza que es igual, que va a ser la carga P, entonces va a ser la fuerza CD multiplicado por su longitud CD, ¿no? Que va a ser 250, ¿no? Multiplicado por la longitud, que va a ser 250 milímetros, ¿no? 250 milímetros, ¿no? 250 milímetros. Creo que estoy más. Bien, esto es multiplicado por 250 milímetros, ¿no? Dividido entre el área.
Ahora me falta el área, pero si nosotros recordamos, acá vamos a calcular el área. El área que es igual al área de un círculo, vendría a ser pi por diámetro al cuadrado dividido entre 4. Si nosotros reemplazamos esto, tenemos lo que es pi, el diámetro, el diámetro del alambre que está acá, que es 2 milímetros, dividido entre 4. Si nosotros esto analizamos, esto se va a simplificar, ¿no? Porque 2 por 2 es 4, se va a simplificar, entonces nos queda que el diámetro del círculo simplemente es el diámetro del alambre, va a ser igual a pi milímetros cuadrados, ¿no? Bien, ya tenemos eso, pero también se nos da acá como dato, nos da el módulo de elasticidad, ¿no? Que nos da 200 gigapascales, ¿no? Nos dan ese dato. Pero este modo de elasticidad, vamos a ponerlo por acá, 200 multiplicado, cuando se trata de mega, es por 10 a la 6, y cuando se trata giga, cuando ves G, es por 10 a la 9. Entonces vamos a multiplicar 10 a la 9 y nos da resultados sobre Newton metro cuadrado. Pero yo no quiero metro cuadrado, ¿no? Porque yo tengo, si yo estoy analizando el problema en las unidades, estoy todos analizando en milímetros. Milímetros, milímetros o milímetro cuadrado tengo el área, ¿no? Entonces en este caso voy a aplicar factores que voy a anular, ¿no? Voy a anular lo que voy a pasarlo de metros cuadrados a milímetros cuadrados, ¿no? Un metro cuadrado es igual, si un metro es 10 al cubo, ¿no? Pero si yo quiero metros cuadrados, le elevo al cuadrado y esto me da 10 a la 6, ¿no? Entonces, si yo le multiplico la modularidad de esto multiplicado por 10 a la menos 6, voy a tener lo que es el modo de elasticidad, va a ser 2 por 10 a la 5 newtons sobre milímetro cuadrado, ¿no? Bien, y ahora sí vamos a reemplazar acá, pues, ¿no? Y ahora sí vamos a reemplazar. Tenemos el área, entonces vamos a reemplazar acá. Va a ser 2 por 10 a la 5 multiplicado por el área que es pi. Si nos fijamos las unidades, ¿qué nos va a quedar, no? Este está en milímetros y este está en milímetros acá, milímetros cuadrados aquí y acá abajo tiene milímetros cuadrados. Por lo tanto, se simplifica, ¿no? Y está en función de newtons, si la fuerza también va a estar en función de newtons, también se va a simplificar y nos va a quedar milímetros nada más, ¿no? Bien. Y tenemos eso, pues, ¿no? Entonces, si nosotros ya tenemos lo que es, pero tenemos a su vez, hemos calculado lo que es el delta sub 1, que lo tenemos acá. ¿Cierto o no? Entonces vamos a sustituir ese valor en ese punto. ¿Qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener 0.3, que va a ser igual a la fuerza CD multiplicado por 250, que es su longitud, por 2 por 10 a la 5, multiplicado por pi. Y esto va a pasar acá lo que es a multiplicar, y esto a su vez va a pasar a dividir, y vamos a ver de esta manera, ¿no? Vamos a tener de esta manera, ¿no? Disculpen los grabados porque estoy con el mouse nada más. Ahora tenemos 0.3, ¿no? 0.3, perdón.
Bien, ahora tenemos lo que es la fuerza CD. Vamos despejando ya la fuerza CD. CD va a ser igual a que a 0.3, la deflexión 1, multiplicado por 2 por 10 a la 5, y por pi, ¿no? Y esto vamos a dividir lo que es en 250. Si esto metemos a una calculadora, vamos a obtener que la fuerza CD, la fuerza CD, la fuerza CD, no, obtenemos como resultado 240 pi newton, ¿no? Ya tenemos lo que es la fuerza CD, ¿no? Ahora, prácticamente, ya solucionamos el problema, ¿no? Si este de acá lo vamos a sustituir, lo que es este, vamos a llamarle un valor 2. Y este, la ecuación que calculamos acá, este de acá lo vamos a poner lo que es un valor 1. Si nosotros sustituimos en 1, prácticamente ya obtuvimos lo que es la fuerza W, ¿no? Entonces, vamos a sustituir acá. Tenemos F de CD por 80. Entonces, vamos a poner acá 2 en 1. Vamos a tener 2 en 1. Tenemos 240 pi. Estamos reemplazando ya. 240 pi. Esto multiplicado por 80. Pero como la fuerza W está en sentido negativo, está con negativo, pasa al otro miembro, va a pasar como positivo, va a ser igual a W por 400, ¿no? O 400 W, va a ser lo mismo. Y aquí despejamos lo que es la fuerza W. La fuerza W va a ser igual a 240 pi multiplicado por 80 dividido entre 400. Y tenemos como la fuerza W va a ser igual a 150.79,6 newtons, ¿no? Bien, y ahí tenemos lo que es la respuesta del problema, ¿no? Ya tenemos lo que es la respuesta del problema, los que nos estaban solicitando, ¿no? Nos pide solicitar la carga W, ¿no? Y ahora vamos a determinar lo que es la reacción en Y, ¿no? La reacción en Y, para que el sistema esté en equilibrio, ¿no? Para que el sistema esté en equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a acudir a la siguiente condición de la estática, que nos indica que la fuerza, la sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0, ¿no? Positivo hacia arriba, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Que tenemos a Y, tenemos a Y más F de CD menos W es igual a 0. Si nosotros reemplazamos todo ello, tenemos AY va a ser igual a, esto va a pasar al otro miembro, va a pasar como W menos F de CD, ¿no? Y si nosotros sustituimos esto, ¿cuánto vale W? Decimos que vale 150.79
0.796 menos 240 pi, ¿no? Entonces, nos sale que AY tenemos un valor negativo, ¿no? Tenemos que equivale 603.98 newton. .98 newton. Pero este no quiere decir que la fuerza es negativa, ¿no? Quiere decir que el sentido que hemos asumido la reacción en AY no es hacia arriba, sino es hacia abajo, ¿no? Entonces, acá AY va a ser hacia abajo para que el sistema esté en equilibrio. Entonces, esto va a ser hacia abajo. Entonces, vamos a tener que AY va a ser igual a 603.98 newton, ¿no? Hacia abajo. Bien, y ahí terminaría el problema, ¿no? Pero si nos